Buenos días, Miss. Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, Miss, bienvenidos. buenos días. Buenos días. Bienvenidos el día de hoy a nuestra sesión número 16, nuestra última sesión. Buenos días, Miss. Buenos días. Y para ustedes ya la sesión, no solamente la última sesión, sino ya los últimos días de clase en Abaco. Imagínense, ya vamos rumbo a la graduación, ¿cierto? Rumbo al baile. Muy bien. Virtual. El baile virtual, muy bien. Vamos a tomar la asistencia de una vez, ya para, porque ya veo que ya están todos listos. Estamos desde las... Ay, no. No abre. Sí, aquí está. Vamos a quitar la cámara para poder tomar la asistencia sin complicaciones. Para compartir esta. Creo que no. Ever Abad. Ever. Presente, Miss. Presente, Miss. Josbey Adriansen, ¿no está? Presente, Miss. Paul Antón. Anadixa Bermeo. Presente. Franca Calle. Presente. Espérenme para... Ay, estamos acá. Diana Castillo. Miss, disculpe, el Presente, anterior, Miss. Paul Junior. ¿Lo ves? Pues, Paul, te estoy llamando. Ya, Diana Castillo. Lady Chunga. Miss, disculpe, Presente, ¿me Miss. escucha? Alex Crisanto. Presente, Miss. Karen Fernández. Presente, Miss. Sandra Flores. Marita Flores. Miss, presente. Ya, Marita Flores. Emiliana Flores. Presente, profesora. Dios mío, Marita. Ay, Dios santo, ¿cómo no las elimino? Pues si no aparecen. Bueno, en fin, Dani García. Presente, Miss. Maela Juárez. Presente, Miss. Grace Montero. Grace Montero. Presente, Miss. Vanessa Morales. Presente. Vanessa Morales. Yulisa Chunga. Yulisa Núñez. Presente, Miss. Shirley Pasapera. Presente, Miss. Joana Peralta. Presente, Guido Rivera. Presente, Miss. Nelson Rondoy. Presente, Miss. Xiomara Rumiche. Presente, Miss. Junior Sandoval. Presente, Miss. Jorge Solano. Miss, presente. Y Sandra Tineo. Presente, Miss. Ojalá que... ¿Saben si está viniendo Marita Flores de manera normal? ¿Está asistiendo? Sí, Miss. Ah, ya. Está- Miss, Entonces sí.
Disculpe, Antón Calupupo Junior, lo que pasa es que me botó el Zoom. Sí, Paul, no te preocupes, mira, ve, no estás con inasistencia, no hay problema. Sí te había escuchado. Sí, no pasa nada. Miss, Ya, disculpe. mi, gracias. Sí, Buenos días. De la asistencia Flores Simán. Marita Flores. Sí, Miss. Ah, sí, no te he puesto en asistencia, Marita, porque si te ponía, mira, ve, si te pongo en una inasistencia más, y mira, ya, así que, por favor, ya, suerte que te he venido jalando con asistencias, aunque ingresabas tarde. Tienen que tratar de hacer todo lo posible por mejorar sus sistemas de conexión, sobre todo ahora que se viene el examen final. Ya vamos a hablar del examen final. Ya, chicos, ahorita todavía vamos a terminar nuestra, Sí, Miss, lo que pasa es que por la señal no tuve buena señal. ya. Sí, estamos con ese problema, pero bueno, ojalá que se mejore. Ya, bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre los ciclos económicos. Ya, es hoy nuestra última clase y por eso vamos a tocar ya ese tema habiendo estudiado todo lo demás. ¿Por qué necesitábamos saber lo demás? Porque aquí vamos a tocar los temas de cómo se mueven las variables macroeconómicas a lo largo del tiempo y qué influencia tienen. Sí, entonces es por eso que necesitábamos haber tenido un poco claros los conceptos anteriores, ¿ya? Con esto terminamos y luego ya les explico de qué trata su examen final, ¿ya? Pero bueno, bueno, ya por aquí no está, por aquí ya se abrió, sí. Mm. Lección 16. Listo, ahora sí. Les voy a compartir la diapositiva para que ustedes la puedan revisar. Ya. Bien. Entonces, nuestra clase del día de hoy, con la cual finalizamos ya las sesiones, se llama los ciclos económicos. ¿Qué creen ustedes que son los ciclos económicos? ¿A qué se puede referir este tema? ¿Tienen una idea? ¿Han escuchado hablar de las fluctuaciones económicas o algo parecido? Mis ciclos, no se refiere así como fases de la economía, así, Ya. va mediante el tiempo. Muy bien, fases de la economía. Correcto, Junior. ¿Quién quiere completar la idea de Junior? Estoy buscando para poner algunas participaciones adicionales. No tenemos muchas participaciones, no tienen algunas personas. A ver, ¿quién comenta? ¿Quién ayuda a completar la idea de Junior? Algunas fases acaba de mencionar. Perdón, Junior, que no te estaba mirando, pero sí estaba poniendo atención, es que estaba buscando mi registro. A ver, ¿quién comenta? Sí, serán fases. ¿Y qué fases? ¿Por qué le llamamos ciclos y no solamente fases o procedimientos o procesos o partes o etapas? ¿Por qué le llamaremos ciclos? Porque se dan en un periodo de tiempo determinado. Porque se dan en un periodo de tiempo. Muy bien, Nelson. ¿Y qué más? ¿Qué nos falta para completar la palabra cíclica? ¿Por qué le llamamos ciclo exactamente?
Miss, también les llamamos ciclos económicos o también comerciales o fluctuaciones cíclicas de las actividades económicas a las oscilaciones recurrentes de la economía. Ya, muy bien, Alondra. ¿Qué significan oscilaciones recurrentes? Ya nos vamos acercando. Cuando decimos ciclos, decimos oscilaciones recurrentes. ¿Por qué? ¿A qué le llamamos? En que una fase de expansión va enseguida de otra contracción, a su vez la expansión y así sucesivamente, pues, ¿o no? Exacto, Alondra. Estás leyendo, pero me doy cuenta que al menos estás comprendiendo lo que lees. Exacto. Es una fluctuación, es algo que empieza, tiene su fin, pero luego vuelve otra vez a empezar y regresa al punto de partida, ¿cierto? Algo que se mueve en forma circular, ¿cierto? Por eso le llamamos cíclicos, ¿no es cierto? Entonces, un ciclo, por eso le llamamos oscilaciones cíclicas. Ya, ahora, un ciclo es un periodo, como acaban de mencionar sus compañeros, ¿no? Es una fase, una etapa, ¿sí? Pero le llamamos cíclico porque esta etapa vuelve a producirse una y otra y otra y otra vez, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver a doña Alondra. Alondra Flores. Inés Sandoval. Y Nelson Rondoy, ¿cierto? Muy bien. Sí, chicos, efectivamente, un ciclo económico se da en un determinado periodo, tiene su tiempo de espacio y tiene su final, ¿cierto? Y luego vuelve a empezar, ¿no? Alex Crisanto dice, es el conjunto de fases entre dos crisis que se podría llamar ciclo y vuelve a darse otra vez. Sí, a veces puede ser entre dos crisis, a veces puede ser entre dos periodos buenos, ¿no? La cosa es que se da una fase, ya termina y vuelve a empezar, ¿cierto? Y eso siempre sucede en la economía. Junior, estás levantando la mano, dime. Miss, quería consultar, habla ahí usted que es mediante un periodo y ¿qué tiempo prudente puede durar un ciclo económico aproximadamente? ¿O no hay un tiempo determinado? No, en este caso, a diferencia de otras variables, a diferencia de cómo se mide una variable macroeconómica, el ciclo no se puede medir, o sea, no se le da un periodo para medirlo, sino que el ciclo arroja el periodo. Por ejemplo, puede ser una crisis económica, un periodo de pronto inflacionario que dure 2 años, ¿ya? Seguido luego de un periodo de crecimiento, ya luego la inflación comienza a bajar, a estabilizarse la economía, una vez que se estabiliza empieza un periodo de crecimiento. Y ese periodo de crecimiento puede durar 5 años. Ya ha crecido y de pronto estamos en la cima, estamos avanzando y de pronto hay un periodo como esto que acaba de suceder de la pandemia que dura solamente un año es más, ni siquiera un año, 6 meses, ¿no? Allá, pues, Acaba entonces, de terminar este periodo, la economía empieza a reactivarse y comienza nuevamente un periodo de crecimiento que probablemente pueda durar 10 años, ¿me entiendes? Entonces, le llamamos, o sea, lo vamos a medir en un periodo de tiempo perfecto. ¿cómo se da mediante el tiempo la economía? Ahí no hay un tiempo límite. Exacto, exacto. A diferencia, por ejemplo, cuando nosotros queremos medir la inflación, como vamos a comparar los periodos, decimos la inflación en el año tal frente al año cual, ¿no? Entonces, estamos hablando de un periodo frente a otro totalmente iguales.
pero en el caso de los ciclos económicos o de las fluctuaciones económicas decimos, el periodo inflacionario que se llevó a cabo entre los años 2008 a 2010 fue ocasionado por tales y tales cosas. Luego fue seguido de un periodo de crecimiento económico que se dio durante los 5 siguientes años, ¿no? Los ciclos económicos, más bien ellos van arrojando el periodo de medición. ¿De acuerdo? Para el tema de las otras variables o de las variables macroeconómicas, somos nosotros quienes les decimos su periodo de medición. En cambio, en el tema de los ciclos económicos, son los ciclos los que nos dicen el periodo de medición, porque son ellos los que van a arrojar su periodo de duración. Algunos durarán mucho más tiempo que otros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, muy bien la pregunta, Junior, para poder aclararnos ese tema. ¿Ya? Muy bien, entonces, vamos viendo. Este es un modelo de un ciclo económico. ¿Ya? Un ciclo económico está conformado básicamente por una cima, un periodo de bajada, un fondo o un piso, ¿sí? Y seguido de un periodo de crecimiento hasta volver a la cima, ¿no? Entonces, podríamos decir, no sé si ustedes logran ver mi cursor, pero podríamos decir que un ciclo económico, ¿ya? Podríamos decir que un ciclo económico está conformado por esta primera parte, ¿no? El cima, luego la bajada, el fondo y el crecimiento. No sé si por acá hay un ciclo. Acá está, ¿ya? Esto es como si hubiéramos cogido un solo ciclo, nada más, ¿ya? Una sola fluctuación. Esto es como si lo hubiéramos cogido, ¿sí? Y entonces tenemos, es como si hubiéramos cogido una parte, ¿ya? Una sola parte, ¿ya? Y entonces estamos viendo el periodo de auge, que es ese periodo de crecimiento, ¿ya? Luego la cima, ¿no? Que es esa parte alta, donde estamos bastante bien, donde nos sentimos muy estables, con una buena estabilidad, tenemos nivel de empleo adecuado, tenemos muy buenas relaciones de comercio exterior, etcétera. Y luego una bajada ocasionada por alguna crisis. ¿Ya? Tenemos una depresión, que es la parte donde está el fondo, donde ya no se puede tocar más y el gobierno tiene que actuar a veces con políticas monetarias como las que aplica el BCR. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un tiempo? ¿No? Con el fin de ayudar a la economía a que se recupere. Una vez que las cosas van saliendo adelante, empieza nuevamente el periodo de recuperación, que es ese periodo de subida nuevamente que encontramos ahí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Genial. Entonces, Miss, vamos a regresar entonces a revisar cada una de estas etapas, ¿ya? Ese era lo que les decía, es como si hubiésemos cogido una parte. Ahora, los países emergentes, las economías emergentes o en desarrollo como es la nuestra, ¿sí? Generalmente tienen una tendencia, así como esta línea, no sé si ven esa línea morada, ¿ya? Con una tendencia de crecimiento, donde cada ciclo posterior es un poco más alto que el anterior. Entonces, ustedes ven la cima del primer ciclo, está más abajo que la cima del siguiente, y a la vez el siguiente está más abajo que la cima del último. Obviamente, entre ellos nunca faltan aquellos ciclos donde la cima no llega ni siquiera a alcanzar al anterior, y ahí nada más sucede nuevamente una crisis que hace caer otra vez la economía, ¿sí? Pero luego nuevamente vuelve a subir con mayor potencia. Por ejemplo, aquí podríamos estar hablando de aquel periodo del Reactiva Perú, donde las empresas empezaron muy fuerte, eh, donde se les otorgó muchos créditos, donde empezaron a salir adelante con el apoyo financiero que se les otorgó y etcétera. Estamos muy bien aquí,
pero de pronto la segunda ola del COVID, luego el tema de estas marchas que hubieron, la crisis política que se dio con el gobierno de Manuel Merino, esa desestabilidad que se llevó, las 2 muertes que hubieron, todas esas marchas definitivamente obligó a muchísimas empresas a cerrar, a muchísimas empresas que venían del exterior a frenar su camino, a esperar. Entonces, todo esto les hizo que el Perú llegara a una pequeña cima, pero nuevamente volviera a caer. Ya, sin embargo, también esa caída duró poco porque gracias a Dios nuevamente se logró estabilizar el país con la presencia de un nuevo gobernante que otorgó un clima de estabilidad, de paz, de tranquilidad, ¿no? Las cosas fueron poco a poco calmándose y las empresas obviamente empezaron a reactivarse poco a poco. Y entonces estamos hablando nuevamente de una cima mayor. No sé si ustedes logran entender, pero yo lo veo bastante sencillo porque es lo que estamos viendo justamente eh, hace muy poco. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta es un ciclo económico muy válido, muy cercano a lo que estamos viviendo nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, las fases vamos a revisarlas una a una porque en realidad no son complicadas y ya las hemos visto mientras yo les iba explicando, ¿sí? Una de las fases que nosotros le tomamos mucho en cuenta es aquella fase en la que se acerca a la cima, ¿ya? Esa fase en la cual hay un crecimiento pero como muy acelerado, o sea, cada crecimiento que se va dando a veces es superior al periodo anterior. ¿Por qué? Porque arranca de un buen lugar, ¿no? Arranca de un buen lugar, entonces, como que tiene más fuerza, más vuelo. Por eso, el auge es esa fase muy cercana, ¿no? A la cima, ¿ya? Es esta fase que está muy cercana a la cima y que está de subida, ¿ya? Entonces, es el momento más elevado del ciclo económico. En este punto se produce una serie de rigideces que interrumpen el crecimiento de la economía, propiciando el comienzo de una fase de recesión. Es decir, en esta fase, cuando ya estamos muy cercanos a la cima, es como si tocáramos techo allá arriba y no podemos seguir más. ¿Esto a qué se debe? Generalmente se debe a que la gente se confía mucho en ese crecimiento e incluso las instituciones también, ¿no? O cuando se acercan periodos de expectativas, de especulaciones. Por ejemplo, cuando se acercan los periodos electorales, ¿no? Por ejemplo, cuando sucede alguna situación extraordinaria en el mundo. Recuerden que nosotros estamos muy entrelazados con el mundo a través del comercio internacional, ¿no? Se produce también cuando hay alguna crisis inflacionaria ocasionada por alguna razón, ¿no? De pronto por exceso de dinero en la economía, tal vez. No, la cosa es que estamos en un periodo de auge, de crecimiento, pero ese también es mm, como una ilusión, porque mientras más alto estamos, significa que más nos acercamos a la fase de caída, la fase de recesión, donde la economía comienza a perder piso, poco a poco, ¿ya? Y entonces ahí viene eso, justamente el tema de la recesión, es cuando el ciclo empieza a descender, ¿ya? Una vez que se ha llegado a la cima, ¿ya? Aquí suceden caídas importantes de la inversión, ya caídas importantes en la producción y también, obviamente, consecuentemente, porque estamos tan unidos y tan entrelazados, ustedes saben el tema del flujo circular de la renta y el gasto, estamos tan entrelazados que producto de ello, las consecuencias se dan básicamente en el empleo, ¿no?
Si ustedes se habrán dado cuenta, y por qué, por ejemplo, ahorita se está viendo el tema de la AFP y de que si es prudente o no sacar y tal, y se está poniendo una restricción, no todo el mundo puede sacar los 17.200 de la AFP, lo pueden hacer solamente las personas que hayan interrumpido sus aportes en los últimos 12 meses en algún momento, se han producido interrupciones en sus aportes. Número dos, personas que en octubre probablemente no hayan aportado. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Estado está tratando de brindar un apoyo a aquellas personas que se vieron afectadas directamente por el tema del COVID. Y ahí hemos caído miles de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que dictamos clases a nivel superior particular, de alguna manera han tenido que recortarnos nuestras remuneraciones porque muchos alumnos no se han matriculado y entonces al no matricularse significa pensiones menos y pensiones menos significan ingresos menos para la institución que brinda el servicio y por lo tanto eso significa que no hay dinero para pagar y entonces los profesores han tenido que ver redobladas sus cargas académicas e incrementados obviamente, y disminuidos a la vez sus saberes. Por favor, disculpen, chicos. Lo que pasa es que están taladrando y por eso el ruido. Ya, entonces les decía que por aquí viene, gracias. Miren, entonces por aquí viene el tema de cuando la situación a veces, les decía hace un rato, cuando la situación a veces hace que la gente se confíe, no tiene provisiones, no tiene dinero guardado, no tiene dinero ahorrado, ¿no? Y entonces de pronto ya, y entonces de pronto sucede una situación que no se esperaba, por ejemplo, el tema de la pandemia, y entonces se quedó la gente sin nada y las empresas que no habían aprovisionado, las empresas que están viviendo del día a día normalmente, pues tienen que ver desembocado todo en el tema del empleo. ¿No? Hay que despedir personal, hay que sobrecargar con la producción al personal que queda, a veces hay que bajar las remuneraciones, entonces sí, el problema es ese, el problema es cuando la gente no está preparada. ¿Qué más puede suceder? Se incrementan las expectativas y la gente desabastece los anaqueles, la producción no estaba lista para redoblarse y por lo tanto comienza a surgir esa crisis de desabastecimiento. ¿Se acuerdan del tema del papel higiénico? ¿Se acuerdan del tema del alcohol, de las medicinas que a veces sin receta médica ni nada se empezaron a comprar desesperadamente? ¿No? Entonces,
las expectativas aquí juegan también un papel bastante importante, ¿no? Si a eso le sumamos una crisis política, por ejemplo, ¿no? Si a eso le sumamos una crisis legal, ¿no? Si a eso le sumamos, por ejemplo, un tema de comercio exterior o de comercio internacional, porque un tema de comercio exterior es simplemente darse en nuestro país con otro país. Y estamos hablando de cosas que están sucediendo en el comercio internacional, es decir, a nivel de todos los países, de pronto un país fuerte en el mundo sufrió un problema, imaginemos Estados Unidos, imaginemos los países de Oriente, ¿no? Imaginemos estos mismos países de Asia, ¿no? Entonces, eso definitivamente desemboca en el comercio internacional y comienza a producir así, una bajada, ya como un globo que se empieza a desinflar y empieza a caer. Ya, entonces, si estamos en un nivel donde la recesión cae demasiado, ya estamos hablando de una contracción, ¿de acuerdo? Sobre todo si esa caída es mayor que las que habían venido sucediendo o que las que estaban más cercanas sucediendo a ella. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa en las crisis? ¿Qué es lo más característico para tener en cuenta? Y por eso los países comienzan ya a manejarlas. Por eso a medida que han ido sucediendo las crisis en los últimos años, ya han podido ser manejadas. ¿Qué pasa? Ya la gente comienza a darse cuenta cuáles son esas características y comienzan a trabajar sobre ellas. Por ejemplo, una de las características es que se acentúan las contradicciones del capitalismo, es decir, la gente en ese afán de tratar de tener un libre mercado, ¿sí? Y de conseguir dinero para sí, ¿no? Pues como que no se preocupa por los demás y entonces compra, 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 presta, 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 ahorra, 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 ¿no? Sin imaginarse qué daño pueda estar ocasionando, ¿ya? Por tanto, sí es importante muchas cosas positivas que tiene el capitalismo, ¿no? Sí es importante y sí es bueno, pero también tiene sus contradicciones y estas comienzan a aflorar en la medida en la que la crisis se encuentra en pleno nivel. Ya, entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde el consumidor aflora todas esas necesidades, esos afanes de querer beneficiarse satisfaciendo sus necesidades al máximo, sin importar al vecino, al ciudadano, o sea, no, soy yo y mi familia, y bueno, ya los vecinos ya verán, ya la ciudadanía, ya los piuranos, ya los peruanos, ya, no, yo soy yo. Entonces eso se vuelve mucho más intenso en una crisis. Ya, luego hay un exceso de producción de ciertas mercancías, sí, porque la gente sigue produciendo de manera normal, pero la gente se dedica a comprar lo que realmente más necesita. No es que la gente compre normalmente lo que está acostumbrada a comprar, ¿no? Sino que comienza a demandar ciertos productos, exclusivamente esos productos que son básicamente los de primera necesidad, ya, y lo demás, el resto de productos no tienen mayor demanda, entonces comienza a haber un exceso de producción debido a que la demanda baja en los productos que no son de primera necesidad y comienza a subir más bien en los productos que sí son de primera necesidad. Entonces por ahí hay un desabastecimiento y hay un desnivel entre producción y consumo. ¿Ya? Y si esto es así, las empresas que tienen ese tipo de producción tienen dificultades para vender. O sea, imagínense los negocios de carteras, ¿no? De bolsos, las agencias de viajes, los implementos recreativos,
¿no? Los vestidos de noche, vestidos de fiesta, las boutiques, ¿no? O sea, son empresas que no saben qué hacer en ese momento porque la gente deja de demandar estos productos que no son de primera necesidad. Ya, con la consiguiente quiebra de muchas de esas empresas, que es los puntos que estamos viendo aquí. ¿Ya? Luego se incrementa el desempleo, obvio. Se incrementa el subempleo, obvio, ¿no? Porque ustedes habrán sabido casos, ¿no? De personas en este tiempo de la pandemia, por ejemplo, que tenían su trabajo, ¿no? Como, imaginemos, estilistas, y ahora están trabajando en su motolineal, ¿no? Porque han tenido que cerrar. Había personas que eran chef, ¿no? Y es más, hasta de tienda de comidas gourmet, de cafeterías especiales, donde recibían un sueldo muy bueno, apropiado, digno de todos los estudios que habían hecho y ahora están trabajando simplemente vendiendo salchipollo en su casa, que no está mal, pero está mucho más abajo y tiene en cuestión de ingresos, ¿no? O han puesto su cafetín en su casa simplemente y venden menús. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, el subempleo se ha incrementado tremendamente. Entonces, esto es propio de las crisis. Nosotros hemos vivido una crisis, obviamente no ha sido larga, ha sido de muy corto plazo y la reactivación económica ha sido muy rápida, definitivamente. ¿Ya? Cuando ya se llega al punto de la depresión es el punto más bajo del ciclo donde podríamos decir que se toca piso, ¿cierto? Se toca fondo. Aquí hay un alto nivel de desempleo, una baja demanda en relación con la capacidad de producción que hay, ¿no? Y los precios a veces para que los productos puedan salir del productor, a veces tienen que bajarse mucho más de lo esperado, ¿no? Mientras otros productos suben tremendamente de precios, o sea, la inestabilidad es muy fuerte, hacia abajo y hacia arriba, unos muy hacia arriba, otros muy hacia abajo. Entonces, en un periodo de depresión es donde se llega a tocar piso. ¿Por qué? Porque el Estado dice, bueno, la situación no puede seguir, tengo que intervenir. ¿Ya? Y de hecho, un, un Estado que tiene una economía emergente interviene rápido y puede ayudar. Ayuda, de hecho, ayuda muchísimo. ¿Ya? Y bueno, de ahí, como estamos hablando de periodos, perdón, de países donde las economías están muy, con mucha intensidad de trabajo, pues la reactivación llega de inmediato, ¿no? A veces por parte del Estado que ayuda muchísimo. Por ejemplo, esto del Reactiva Perú ha sido un apoyo fuertísimo del Estado, ¿no? El Estado tiene que haber prestado a los bancos con tasas por el piso para que los bancos puedan ofrecer todas estas políticas de apoyo al ciudadano. El banco nunca pierde. Entonces, definitivamente, el Estado aquí ha trabajado durísimo. No sé cómo iremos a terminar con nuestras reservas, pero sí se tiene que haber tocado diversos fondos y es más, hemos caído en una situación de endeudamiento que va a continuar porque se va a necesitar mucho, ya nos lo dijo Waldo Mendoza, nuestro actual ministro de Economía. Sí, o sea, se nos viene un periodo bastante delicado, pero de endeudamiento, ¿no? Pero los organismos financieros internacionales son clave aquí y saben bien que realmente los países necesitan apoyo y definitivamente van a mirar con buenos ojos el tema del endeudamiento, ¿no? Pero obviamente también los países van a tener que trabajar duro para que esta reactivación ayude a levantar también todo esto y mañana más tarde ese endeudamiento sea simplemente provechoso y nada perjudicial. ¿Ya?
Bien, en esta fase de reactivación, el ciclo asciende. Nuevamente empezamos el crecimiento. Ya comienzan a renovarse los capitales y mientras se renueva capital tiene efecto multiplicador. Ustedes quizás han trabajado en alguna empresita o conocen directo o tienen su propio negocio y se darán cuenta que mientras más invierten, más rápido se da vuelta ese capital, más se vende, más ganancias se tienen y más se vuelve a invertir y así sucesivamente. Eso se llama la multiplicación del dinero. Ya, entonces la renovación del capital tiene efectos multiplicadores en la actividad económica. Ya, entonces esto ayuda a superar la crisis. Ya, aquí comienza a haber una economía en expansión, ¿sí? Y generalmente esta fase de recuperación va a superar a la fase de auge del ciclo anterior. Ya, entonces del ciclo obviamente inmediatamente anterior. A ver, por aquí hay un chat. Entonces se podría decir, dice Alex Crisanto, que el Perú ha vivido una depresión en gobiernos anteriores. Es así, el Perú, si es así, el Perú se podría decir también que está preparado para otro ciclo económico y lograr que no dure mucho el ciclo de crisis. Exactamente, mi querido Alex. Definitivamente es así. O sea, el Perú, mientras más nos, o sea, eso lo hemos visto en una empresa propia, ¿no? Mientras más capital tengamos, más invertimos, más rápido le damos vuelta, vendemos y todo, y volvemos a tener más capital para la siguiente vez. Entonces, en el país también ha sucedido lo mismo. Hemos estado siendo economía emergente, una de las 9 economías más importantes de América Latina, ¿no? Hemos estado bastante bien. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Simplemente ha habido una situación de crisis, pero de inmediato se ha superado, ¿sí? Y ahora nos está costando, pero estamos saliendo adelante, estamos creciendo y mientras más le demos inversión, más rápido vamos a crecer y mientras más sigamos creciendo, más posibilidades van a haber dentro de un clima político, legal, sociológico estable, mejor, vamos a volver a seguir creciendo y nuestro ciclo de expansión va a ser mucho más grande que el anterior todavía. ¿Ya ven? Entonces, tampoco es que estemos tan mal, sino que cuando en las noticias se le quiere dar un auge, perdón, una idea de tristeza y de dolor, se le da. Obviamente hay muchas cosas en el tema social que hay que revisar. Nuestro país no es que esté mal económicamente porque es económicamente malo, no, sino que hay muchas otras variables que influyen ahí. El tema de la corrupción, el tema de una sociedad que todavía sigue con esto del criollismo, del jalar para la cuchara mía y esto, o sea, hay un montón de cosas. El tema de la legalidad que no se termina de arreglar, jueces corruptos, fiscales corruptos, no, o sea, definitivamente. Ya, muy bien, entonces por ahí estamos. Ya, ya dijimos, este es el modelo sacado de lo que vimos, porque este es solo un ciclo. Lo que vimos en la imagen anterior eran varios ciclos a la vez y cómo uno puede ser mejor que el otro. Ya, pero este es un extracto de uno de los ciclos nada más. Ya. ¿Qué factores afectan el crecimiento económico? A ver, un minuto. Voy a tomar un vaso de agua, un minuto.
Ya chicos, entonces, a ver, vamos a ver el tema de los factores que afectan el crecimiento económico, ¿ya? Ya, entonces, hay cosas que de pronto hacen que ese ciclo económico que está siendo estable, que va avanzando, como les dije, puedan hacer que se detenga y que empiece a bajar. Y les mencionaba hace un rato el tema de las expectativas, ya les mencionaba el tema de que
A veces una crisis política, una crisis legal, una crisis social puede ocasionarlos. Pero no todo el tiempo sucede así. Vamos a ver los factores que puedan ocasionar un freno en el crecimiento económico, ¿no? O un desnivel. Vamos a ver. ¿Ya? El primer tema es el tema de la población. ¿Ya? Si nosotros tenemos una sociedad con un fuerte nivel educativo como lo tienen los países de Europa, por ejemplo, ¿no? Algunos países de Asia, que le han dado muchísima importancia al nivel educativo, ¿sí? Y que se diversifican en las ramas del conocimiento, es mucho más fácil el crecimiento económico. Pero si no es así, aquí el freno es mucho más fuerte, más intenso, y eso repercute en el nivel de empleo, en la empleabilidad de la gente, ¿no? Si ustedes se habrán dado cuenta, el tema educativo aquí en el Perú viene siendo muy criticado desde hace mucho tiempo. Y mucha gente dice, y los expertos hablan, ¿no? Y comentan que el tema de la delincuencia, el tema de la corrupción, ¿no? Todos estos temas definitivamente son consecuencia de un escaso nivel educativo. Y eso se ve a leguas. O sea, en las capitales de las regiones se concentran los fuertes niveles educativos, los fuertes no, sino los más o menos adecuados niveles educativos, porque en realidad no hay, no podríamos hablar de un buen nivel educativo, un fuerte nivel educativo en nuestro país, no lo hay. Sino porque creen que la gente que tiene dinero envía a sus hijos al exterior. ¿No? Que no debería ser así, sino más bien emplear ese dinero en apoyar con becas para que puedan estudiar en nuestro país muchos potenciales que tenemos en los lugares pobres, ¿no? Que gracias a Dios sí se está dando, hay muchas iniciativas, por ejemplo, las del Grupo Romero, que otorga becas a un montón de gente, el Estado mismo a través de Beca 18, las empresas que cada vez aportan para las becas de ese tipo de personas, pero podría invertirse más, definitivamente debería invertirse más. Yo, en esta vez que hemos entrado los papás a apoyar a nuestros hijos pequeños en el tema de las clases virtuales que están brindando los colegios, ahí uno se puede dar cuenta de varias deficiencias, ¿no? De varias deficiencias en los hogares, mamás, papás que no pueden ayudar a sus hijos a que saquen adelante porque no han tenido ellos la oportunidad, ¿no? Entonces, definitivamente el tema del nivel educativo es uno de los principales, ¿ya? Esa es la causa número 1 de factor de freno del crecimiento económico, ¿ya? Número 2, la distribución del capital. Aquí adolecemos muchísimo en nuestro país. Hay poquísima gente con alto nivel económico. Hay mucha gente con nivel medio y hay una buena cantidad de gente con un nivel muy bajo de ingresos económicos. Entonces, imagínense, la distribución del capital la distribución del capital en nuestro país es terriblemente inadecuada, inapropiada por donde se le mire. ¿Ya? Entonces, la concentración de las principales inversiones también está en los centros de las regiones. Y es más, en la capital. O sea, Lima es una de las ciudades más grandes de América Latina. Ciudades.
Es decir, que tiene una zona urbana de inicio a fin completa. Es le pisa los talones a Ciudad de México, que es la ciudad más grande del mundo. Ciudad, ¿no? Es decir, que está llena de casas, llena de zona urbana, es una ciudad, ¿ya? Y entonces, Lima es una fuerte concentración de inversiones extranjeras y peruanas, ¿sí? Recién los últimos años las empresas han ido saliendo. Ustedes traten de hacer memoria si cuando eran pequeños estaba el Open Plaza, el Real Plaza, si había Totus en todo sitio. Cuando yo estaba jovencita, Alfredo Chunga y Maxi, no había más. Bueno, no se llamaba Maxi, era Costo. Y antes de eso era Don Vito. O sea, no, no habían, ya, recién se han ido. Y sin embargo, estas empresas, ¿cuánto tiempo llevan en el Perú? Saga Falabella en Piura no lleva un montón de tiempo. Cuando yo estaba jovencita no había Saga Falabella. ¿Me entienden? Entonces, estas inversiones, y ya estaban en el Perú, ¿no? Entonces, estas inversiones definitivamente se han concentrado muchísimo en la capital. ¿Ya? Y cuando hay mucha inversión, también hay mucho empleo. Entonces, ¿dónde estaba? Allá. Y nosotros, ¿se dan cuenta? Entonces, se crece por un lado y por el otro lado no. Entonces, eso jala y frena el crecimiento. ¿Ya? Este es otro de los factores. ¿Ya? Otro de los factores son los recursos naturales. Gracias a Dios, en ese sentido, nuestro país sí es fuerte en recursos naturales. Ahora, ¿qué hace falta aquí? El tema de la industrialización, ¿ya? Porque obviamente en tecnologías todavía adolecemos muchísimo, y sobre todo en tecnologías industriales sí, adolecemos muchísimo. Ya nos hace falta y podríamos recurrir a más, ¿ya? ¿Ya? El tema de la productividad y trabajo. ¿Qué les diré? Nosotros somos un país bastante fuerte en mano de obra. Ya cuando la gente se quiere poner las pilas y quiere trabajar, se trabaja como locos. El problema es que no tenemos en las empresas todavía esa presión para lograr una mayor productividad, ¿no? Eh, Cuando la gente se siente muy presionada, se va. En otros países el trabajo es muy fuerte, la presión es muy fuerte, las empresas. No pretendo ni para nada quiero avalar ese exceso de trabajo que se da en otros países. En China, por ejemplo, trabajan 10 horas. ¿No? Entonces, no pretendo avalar esa presión porque somos seres humanos definitivamente. Pero sí puedo decir que las empresas, no todas las empresas trabajan con esa fuerte presión aquí en nuestro país. Recién en los últimos años, ¿no? La agilidad ha comenzado a mover las empresas porque la competitividad está siendo muy fuerte y el tema de las propuestas de valor, las ventajas competitivas se están volviendo muy intensas. Sí, definitivamente. Pero no siempre ha sido así y entonces hemos tenido poca productividad y poca fuerza de trabajo en acción, ¿no? Había capacidades, habían potencialidades, había todo un espacio, pero no, la gente no ha estado trabajando como debería ser y las empresas no han estado motivándose como debería ser. ¿Ya? Entonces, por ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esas causas que favorecen la productividad? Es ese punto que hemos visto atrás. ¿Por qué nos ha estado dando con fuerza? ¿Sí? Porque no hemos tenido una organización económica adecuada, ni al interior de las organizaciones y ni mucho menos a nivel a nivel externo. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes
o sea, aparte de que hay una informalidad enorme en nuestro país, si ustedes comienzan a revisar el tema de cuántas empresas están adecuadamente organizadas por dentro con las áreas debidas, no van a encontrar así nomás. ¿No? Encontramos a veces dos puestos en el mismo, no hay una adecuada departamentalización, no hay una adecuada división del trabajo. ¿Me entienden? Entonces, por ahí. Luego, el aumento de la cantidad y la calidad del equipo productivo. Al interior de las organizaciones no ha habido adecuadas motivaciones. Ahora se está viendo y eso se está traduciendo en una adecuada atención al cliente, pero antes no. Ya, el tema de la preparación laboral. Antes, los jefes, cuando tú querías ir a una capacitación, te negaban los permisos, te decían que te la pagues con tu plata, que al final eso va a ser para ti, que por lo tanto, que lo hagas en horarios extras, porque no puedes perjudicar a la empresa, y no sabían que se estaban ellos perjudicando al no facilitarte las cosas. Porque una persona capacitada es una persona que le va a brindar el apoyo suficiente en cuestiones de productividad a la empresa. Si no, no. Ya, entonces recién las empresas ahora se están dando cuenta cuánto vale que sus trabajadores estén realmente capacitados. Recién. ¿Ya? Y la movilidad ocupacional y geográfica de los factores productivos, o sea, ¿cuáles son los factores productivos? Ustedes recuerdan, tierra, capital y trabajo, ¿cierto? Entonces, mientras mejor ubicados estén en planta esos factores productivos, más productividad le van a brindar a la empresa. Ya, entonces por ahí también ese es un tema bastante importante y bastante descuidado. ¿Ya? Y el tema del capital y de la tecnología definitivamente es un factor que frena el crecimiento económico por donde quiera que lo veas. Nuestro país tiene recursos naturales excelentes, tiene potencial de personas excelente, tiene de todo para ser uno de los países más desarrollados del mundo. Y sin embargo, todavía somos una economía emergente. Y una de las razones es también el hecho de que no tenemos todavía buena tecnología con la cual enfrentarnos y luchar. Así que ojo con esto. ¿Ya? El tema de la fuerza tecnológica en nuestro país todavía está bastante descuidado. Ya hay que traer tecnología de otros países, a veces con costos sumamente elevados, ¿no? Definitivamente la industria todavía le hace falta una mayor inversión, hacen falta mayores capitales para invertir en mejores tecnologías y esas tecnologías no son nada baratas ni nada accesibles. Ya, entonces todo esto de alguna manera es un freno para el crecimiento económico, chicos. ¿Ya? Entonces, por ahí, ya, listo. Hemos concluido con el tema de los ciclos económicos, ¿ya? Pero ahora vamos a trabajar sobre ello, ¿ya? Justamente uno de sus compañeros... primero, ¿alguna pregunta al respecto? ¿A alguien no le ha quedado clara alguna cosa o quiere hacer algún comentario? ¿No? ¿Quiere decir algo al respecto? Hay mucho que opinar a veces aquí en estos temas macroeconómicos porque son temas que tocan muy de cerca la situación peruana, ¿cierto? ¿Comentarios? Por aquí hay un chat. Alex Crisanta acaba de hacer un comentario bastante bueno, ¿no? En el tema de la tecnología es como decir, tenemos los ingredientes, pero nos faltan los instrumentos modernos. Exactamente, definitivamente es así. Nosotros tenemos
recursos económicos. O sea, somos uno de los países más ricos en recursos económicos naturales, que podemos explotar. Tenemos minerales, cualquier cantidad, tenemos unas tierras agrícolas, unas extensiones vastas, ¿no? Tenemos capacidad para crianza de ganado de todo tipo, o sea, tenemos capacidades para recursos, petróleo, imagínense, ¿no? Tenemos de todo. Sin embargo, nos falta todavía inversión en tecnología para que todo eso pueda hacerse cada vez más explotable, más grande y más renovable de alguna manera, ¿no? En la medida que se puedan renovar algunos recursos. ¿Ya? Muy bien chicos. Entonces vamos a trabajar sobre este tema. Ya uno de sus compañeros se había adelantado cuando mencionaba el tema de los gobiernos y tenía toda la razón. Ay, a la expresante nunca le he puesto participación. Vamos a ver. Ah, pero sí ya tiene suficiente. Pero igual vamos a poner. Ya. Entonces, vamos a trabajar sobre esto, analizando los periodos de gobierno que hemos tenido en los últimos 20 años. Tenemos el gobierno de Fujimori, le siguió el gobierno de Paniagua, un gobierno de transición, el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno de Alan García, segundo periodo, el gobierno de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y, bueno, nuestro actual presidente, ¿no? Entonces, los gobiernos de los últimos 20 años, ¿cuáles han sido sus aciertos y desaciertos en el tema económico? Solamente en el tema económico, que hayan sido consecuentes con los periodos de ciclos económicos de subida o de bajada, sí, en nuestro país. ¿Ya? ¿Sí me entienden lo que van a hacer? ¿Ya? Entonces, van a investigar en este momento si los gobiernos ya que ha habido en nuestro país, sus aciertos y desaciertos, los principales, los más básicos, porque no tenemos casi nada de tiempo. Tenemos media hora ya y luego exponemos al aire lo que hayamos conseguido. Ya, bueno, en este momento si desean, los que deseen pueden tomar el break y de inmediato reincorporarse para poder avanzar con el trabajo. De ¿Ya? manera individual, Miss, ¿verdad? No, de manera grupal, todo de manera grupal. Bien. ¿Ya? Listo. Y luego ya les digo cómo va a ser su examen final. ¿Ya? ¿Cuántos? Ah, los grupos pueden hacerlo de manera que gusten. Ahorita, no hay problema. ¿Ya? Los grupos pueden agruparse de la manera que prefieran. ¿Ya? Recuerden, los gobiernos de nuestro país, sí, de los últimos 20 años, sí, sus aciertos y desaciertos que hayan llevado a las repercusiones en los ciclos económicos, con fuentes, chicos, ¿ya? Con fuentes. Sí, les estoy diciendo que tienen que investigar los gobiernos peruanos de los últimos 20 años, sí, sus aciertos y desaciertos en el tema económico y lo que hayan logrado y cómo hayan logrado repercutir en los ciclos económicos. Un acierto obviamente habrá llevado a un crecimiento económico. ¿Ya? ¿En qué año? ¿Cuál fue ese acierto? ¿De qué gobierno fue? ¿Ya? Entonces, quiero ver, se prepara una persona para que diga al aire lo que encontró. ¿Ya? Tenemos media hora para ello. A las 10 nos encontramos. ¿Ya? Listo. Listo, chicos. Bien, chicos, ¿ya están? ¿Cómo salió todo? Chicos, hola. En eso estamos, Miss.
Ya en nuestro caso nos falta de Martín Vizcarra. Allá. Los demás, ¿cómo van? ¿Ya mismo? ¿Los demás? ¿Nada? A ver, 7 minutitos, 10 y 15. ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Ya? ¿Nada? Miss, va a querer opiniones de uno por grupo, ¿verdad? Sí. Ya. Miss, Sí, Alex. ¿solo sale leer uno Sí, o cada uno? solamente uno representando al grupo. Ah, ya, Miss. ¿Ya están listos? No, no estamos avanzando todavía. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a ver. Sí, porque si no, ya no nos va a quedar el tiempo para que todos participen. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a grabar un videíto de un minuto nada más, leyendo lo que ustedes acaban de hacer. Ya, porque si lo subimos y todo lo demás se nos complica. Quiero ver qué es lo que acaban de hacer. Quiero ver su resumen, como si me lo estuvieran diciendo a mí, pero lo grabamos todos para poderlo ver. Si no lo, ¿Qué? no lo podemos decir así más rápido. Si lo pueden hacer, pero en este momento. Sí, Miss. Ya, listo. Entonces, ya, 10 minutos más y lo hacemos. ¿De acuerdo? Ya, pero así, al vuelo, al vuelo. ¿Ya? Listo.
Muy bien, chicos. Entonces, empezamos de una vez, ¿ya? A ver, ¿cuántos grupos tenemos? Van levantando la manito, me dicen rápidamente quiénes están y de frente avanzamos con los... Miss, ¿Ya? Paul, dime. Miss, disculpe, puedo empezar yo. Lo que pasa es que acá se ha ido la luz y Ya, mi este celular está se descargado. voy a Por si apagar, acaso ya. me vaya, no voy Correcto, a Paul. terminar ¿Con esto. quién estás? Estoy con Sandra Tineo Carrasco y Joana Peralta Martínez. Ya. Sandra Tineo y Joana Peralta. Ya. Listo. Ya. Sí, Miss. A ver. Ya yo voy a hablar voy a hablar sobre 3 gobiernos de los últimos 20 años, que está entre Alberto Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo. Voy a Ya. mencionarle algunos de sus aciertos y desaciertos. Ya, en el gobierno de Alberto Fujimori, algunos de sus logros positivos son la recuperación económica del país, que había quedado en ruina por los malos manejos de su antecesor Alan García. También tenemos visita de muchos lugares alejados, llevando ayuda y progreso a donde otros presidentes no habían llegado. También tenemos que, sin embargo, Fujimori cometió muchos errores y delitos por seguir sus propias ambiciones y por no poder controlar a los que los rodearon. Como punto 3, tenemos la corrupción de las instituciones como las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, Poder Legislativo y Ministerio de Salud. Algunos videos que se pudieron salir de los depósitos seguros mostraron los sobornos. Y ahora vamos a hablar de Alan García. Una parte de sus desaciertos tenemos el aumento del precio de los productos de primera necesidad, que generaron un caos total en todas las familias peruanas. Los cambios en los precios que se daban en cuestión de horas. Y en la parte de sus aciertos, pues en que promovió la inversión extranjera y local, la economía creció de manera importante gracias al boom de los metales y el PBI creció casi un 8 y 9%. Ahora, en la parte de Alejandro Toledo, hablamos de su gobierno, que fue en el 2001 al 2005. En la parte de sus aciertos fue en su consumo privado en el periodo del 2001 al 2005, que registró un crecimiento promedio anual del 3,4%. Gesto público durante el periodo de los años antes mencionados, el consumo público registró el aumento del 3,1% en promedio anual, debido al aumento de las remuneraciones a los trabajadores del sector educación, salud, justicia, así como a la evaluación de los ranchos para la policía y militares. Correcto, En correcto. promedio, las Paul, importaciones escúchame. crecieron. Hola, Paul, stop. Está muy bien, está muy bien. Van a subir su trabajo en este Sí, profe, momento, uno lo solo escucho. por grupo. Les voy a abrir en el Q10 mientras va a No lo hablar logro el percibir siguiente muy grupo. bien, la señal está un poco Está baja. perfecto, Paul, está muy bien. Coordina con tus compañeros para que solo uno de ustedes suba su trabajo en este momento. ¿Ya? Listo. Está muy bien, Paul. Seguimos con el siguiente grupo. Ya, Ya, el mira. grupo de Jorge Solano, número 2. Ya, Mid, buenos días. Buenos días, Jorge, Ya, adelante. ya, Mid, voy a hablar de lo que es el gobierno sobre Alejandro Toledo. Ya. Ya. Bueno, según la información que hemos obtenido, nos dice que Alejandro Toledo tuvo algunos logros y algunos desaciertos. Según Fuente de la República, nos dice que el candidato presidente por Perú Posible, Alejandro Toledo, sostuvo que durante su gobierno tuvieron aciertos y errores, pero de esos últimos años han aprendido.
Asimismo, mencionó que una falla que reconoce es que empezaron demasiado tarde la implementación de programas como Juntos, pero fue porque en aquel momento el presidente señaló que se encontraba en recesión. Y después de ello, después de la recesión, empezaron de nuevo, ¿no? Regresaron y lo primero que hicieron fue poner la casa en orden, como lo mencionó. Ya. Por otro lado, mencionó que las principales obras que se realizaron durante su mandato fueron las de las vías públicas. También tenemos lo que es lo que el nuevo presidente está, ¿no? Lo que está actualmente, Francisco Sagasti. Ya. A él ha mencionado que según esto, el mensaje que nos ha dado, ha puesto en prioridades económicas de su gobierno, es que en primer lugar, la reactivación económica, ¿no? Para generar empleo, buscando una mejor distribución de lo que el Perú produce y genera. En segundo lugar, ha señalado que se garantizará la estabilidad económica y el equilibrio fiscal con una gestión responsable de las finanzas públicas, pero para ello queda pendiente el presupuesto del año siguiente, es decir, del 2021. Correcto. El nuevo jefe de Estado también comentó que se mejorará la capacidad de ejecución presupuestal en los distintos niveles de la gestión pública. Ya, correcto. Correcto. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Jorge. Está muy bien. También suban su trabajo de inmediato. Ya está abierto en la sesión 17. Cuidado que hay 3 tareas. Suban en la parte que dice ciclos económicos. ¿Ya? Tercer grupo era Junior Sandoval. No se olviden de poner sus integrantes, por favor. Ya me presente, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Ya, nosotros vamos a hablar acerca del gobierno de Fujimori, que fue una de sus ventajas, de sus aciertos, fue la recuperación económica del país que había quedado en ruina por los malos manejos de su antecesor, que como sabemos era Alan García. Cuando Fujimori es electo, se da cuenta de que era imposible manejar el país porque no había lo que era caja, no había inclusive ningún tipo de reservas, no había crédito y no había de parar la inflación. En 3 años de un estatismo a un régimen de economía de mercado, y no porque Fujimori fuese un liberal, sino porque no había mucha alternativa, porque las empresas públicas acumulaban muchas pérdidas, no eran muy viables, ¿no? Ya, también vamos a hablar acerca del gobierno de Ollanta Humala, que uno de sus aciertos era lo más importante sin duda fue de ser enfático en su compromiso con la inversión privada. A pesar de las torpezas cometidas, el anuncio de la compra de lo que era Repsol, que ese fue un error garrafal. Fue un error político que le costó la popularidad del gobierno, por ese interés que tenía por comprar los activos de Repsol en el Perú. Y uno de sus aciertos también fue la implementación de lo que viene a ser el Caliwarma, el programa Beca 18, que como nosotros lo conocemos. Ese también fue uno de los aciertos que hizo Ollanta Humala. También hemos podido rescatar los de Martín Toledo, los de Alejandro Toledo, perdón. Ya, Martín Toledo y Alejandro Vizcarra, correcto, adelante. Ya, uno de sus aciertos fue aumento a lo que viene a ser a los maestros, y también la implementación de los programas de vivienda. También fue la implementación de un gran modelo de proyección de inversión Camisea, que es un modelo para todo, entre otras cosas, la principal para el correcto trato a las comunidades del área de impacto. También en su gobierno tuvo una baja inflación. También se considera por tener buenas relaciones con Estados Unidos.
pero él mismo en sus redes sociales declaró que empezaron demasiado tarde en la implementación del programa como juntos, pero fue porque en aquel momento se encontraba en el proceso, en la fase de recesión. Eso es lo que hemos rescatado, Misa, también. Perfecto, muy bien, Junior. Adelante, suba su trabajo, por favor. Y siguiente, ¿quién le he puesto? Nelson Rondoy. Sí, Miss, buenos días. Bueno, nosotros hemos identificado los aciertos de los presidentes de Fujimori, de Espérame, Valentín. Nelson, dame un segundo. Por favor, todos suban en este momento porque no les va a alcanzar el tiempo. Le he puesto el trabajo hasta las 11 de la mañana y no les Miss, va a pero alcanzar el disculpe, tiempo. disculpe que le interrumpa, nosotros tenemos la información, pero en borrador. Justamente de eso les iba a hablar. Déjame hablar, Nelson. Está bien. Las personas que lo han hecho en hoja, no se preocupen, simplemente tómenle una captura a las hojas y a ese archivo súbanlo, porque me imagino que está entendible. Si lo está leyendo una persona, se supone que lo ha hecho al menos con letra para entender. Si tiene algún borrón, ustedes no se preocupen, yo no lo voy a tomar como hoja de presentación, sino como el archivo que ustedes lo hubieran podido leer. ¿Ya? Sí, no se preocupen, no hay problema. Ya le toman simplemente una captura, todos, ya no hay problema. Seguimos, Nelson, adelante. Ya, bien, como le mencionaba, nosotros hemos hecho de los aciertos de los gobiernos de Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta, asimismo con PPK. Bien, los aciertos que podemos identificar del gobierno de Fujimori es que eliminó una inflación superior al 3000% que heredó del gobierno de Alan García, reactivó la economía y reinsertó el país en la comunidad internacional. También abrió el país a las inversiones extranjeras y sentó las bases para el mantenimiento económico con las políticas de libre comercio. Bien, el siguiente gobierno de transición, como fue Valentín Paniagua, durante sus 8 meses de gobierno renovó el Poder Judicial, logró un préstamo del Fondo Monetario Internacional para combatir la recesión. Alejandro Toledo, por otro lado, gestionó fuertes donaciones por parte de diferentes países para así combatir la problemática en la que estaba el país. Ya. Alan García, el crecimiento, bueno, Alan García logró un crecimiento del PBI en el 2006 y fue de casi 8% en promedio. El PBI creció durante unos años uno más en 7,2%. Ollanta, bien, oficializó el aumento del sueldo mínimo de 675 a 750. Bien, también aperturó lo que es los programas sociales. PPK, por otro lado, la tasa del crecimiento del PBI para el 2017 y fue que proyectó para el 2018 un buen nivel en cuanto a la tasa del PBI. Ya. Perfecto, muy bien, Nelson. Correcto, subir su trabajo, aclárele bonito ese más 1 menos 1% más 1 que se hizo todo un enredo posible. Yo creo que estaba comiendo. Bien. No, Miss, lo que pasa es que también está un poco complicado el tema. Está bien, está bien. Alex Crisanto. Alex Crisanto. Sí, Miss. Adelante. Ya, Miss, yo le voy a hablar acerca del gobierno de Fujimori y el de Toledo. ¿Ya? Ya, las elecciones de 1990, Alberto Fujimori empieza su gobierno el 5 de abril de 1992. El presidente Fujimori cerró el Congreso de la República y mandó a las Fuerzas Armadas a las calles. Fue intervenido por el Poder Judicial, por el Ejército, se persiguió a los opositores políticos y censuró a los medios de comunicación. A estos hechos se les conoce actualmente como el autogolpe
que ya creo que algunos hemos leído sobre eso. A pesar de estas medidas, el presidente, con el apoyo popular, durante el gobierno de Fujimori, el Estado aplicó una serie de medidas económicas para detener la hiperinflación heredada del gobierno anterior. La política económica de Fujimori tenía una orientación de liberalismo económico que llevó al país a su recuperación económica. Negoció la deuda externa que abrió la economía a la creciente globalización que se avisoraba entonces. Para 1994 el PBI del país se recuperó a los niveles previos a la crisis. Esta situación lleva al resurgimiento de una clase media con capacidad de adoptar por la mediana y pequeña empresa, que empezó a generar puestos de trabajo, además de las grandes empresas que absorbieron mano de obra calificada en vez de exportarla como lo fue durante 20 años. En el segundo gobierno de Fujimori, los pobladores decían que habría un fraude, que se habló mucho de ese fraude en las elecciones, lo cual llevó a que se realice una marcha denominada Los Cuatro Suyos. Luego de esa marcha, es a través de un video difundido el 14 de septiembre que se prueba la existencia de una vasta red de corrupción, que creo que todos vimos ese video, en el gobierno encabezado por Vladimiro Montesinos. Esta situación lleva a la huida de Montesinos y a la proclamación por parte del Fujimori de recortar su mandato presidencial y convocar a nuevas elecciones en las que él no sería candidato. Ya, muy bien, Alex, lo dejamos ahí, ya. Seguimos con el siguiente grupo porque estamos terribles con el tiempo. Muy bien. Lo enviamos, ¿no, Miss? Sí, todos a enviar, ya. Todos, los que exponen y los que no. Alondra Flores. Ya, Miss, buenos días. Ya nosotros vamos a hablar sobre el gobierno de Ollanta Humala. Ya tenemos los aciertos que como punto número 1 tenemos uno de sus aciertos durante el año. Uno de los más importantes, sin duda, fue ser enfático en su compromiso con la inversión privada a pesar de las torpezas cometidas. El anuncio de la compra de Rexol, el vaticinio de las vacas flacas, el gobierno fue rápido en reaccionar y lanzó 7 medidas para promover la inversión. Dicho sea de paso, sería bueno conocer los resultados de esta medida. Como punto número 2, impulsó de una serie de reformas difíciles de lograr políticamente, reformas que prefirieron evitar los gobiernos pasados. La más ambiciosa de ellas, la Ley de Servicio Civil, una ley que pretende evaluar a los trabajadores estatales constantemente para organizarlos según sus méritos. Como punto número 3 tenemos, según las cifras gubernamentales, indican que 1.300.000 peruanos salieron de la pobreza y que más de 60.000 peruanos han recibido becas. Ya, y como punto número 4 tenemos, en el año 2011, el presidente Ollanta Humala lanzó un programa de beca 18 destinada a financiar los estudios de pregrado del país y en el extranjero para jóvenes con altas calificaciones. Y sus desaciertos fueron que como punto número 1 tenemos unos errores políticos que le costó popularidad al gobierno de Ollanta Humala. Fue su anuncio de interés por comprar los activos de Rexol en el Perú, con ello controlar el 100% del mercado, que refinanció claramente el anuncio de un plan estatista. No iba a ser tomado nada bien proveniendo de alguien que hace tan solo 2 años se regía por los lineamientos de la gran transformación. Como punto número 2 tenemos el crecimiento económico. Ha sido de 2.8% medios de comunicación del país. Han tachado los programas sociales de costosos e ineficientes, como asimismo reseñan el incremento excesivo de la burocracia estatal. Como punto número 3 tenemos el crecimiento económico. Ha sido... Ya, Alondra, lo dejamos ahí, ya, porque tenemos que avanzar. Muchas gracias. Ya estaba terminando. Sí, me gustaría porque estaba imaginando tu carita tratando de acelerar con la lectura. Muy bien, Alondra. Ya, Miss, gracias. Muy bien hecho. Grace Montero. No, Miss, somos del mismo grupo. Ay, muy bien. Entonces, ¿ya no hay más grupos? ¿Ya todo está bien?
Miss, yo, ¿Quién es yo? No sé. yo tengo levantada mi mano, Miss Xiomara. Nosotros, Xiomara Miss. Tomiche, perdóname, Xiomara, adelante. Ya, Miss, ahí va a hablar Ever. Bueno, vamos a hablar del presidente Alberto Fujimori. Ya. Bueno, en este gobierno, producto de una serie de eventos desfavorables, una crisis política que entró en nuestro país, la economía peruana entró en una larga fase de recesión y contractiva en 1998 que culminó en el año 2001. Esta fase posteriormente alcanzó una cima en el año 2002 con estabilidad en las políticas. Ya. Luego tenemos el presidente Alejandro Toledo. Bueno, en ese sentido, el jefe de Estado señaló que su gobierno, a diferencia de los anteriores, había cambiado la idea de que solo se debe crecer para que el país mejore y sea impulsado en una política social para luchar contra la pobreza. Y también afirmó que su gobierno ha creado una serie de programas que llegan a la vena del pueblo, al tiempo de pedir a quienes lideren los próximos gobiernos a institucionalizarlos junto con las políticas educativas. Para los futuros gobiernos que hay retroceso, Pensión 65, Caliwarma, Cuna Más y otros más, esos no se mueven, se quedan porque ya se les entregó al pueblo peruano, eso ya se queda, aseguró el presidente Alejandro Toledo. Ahora voy a hablar del presidente del año 2011 al 2016, que es el periodo del señor Ollanta Humala. Bueno, como ya habían mencionado anteriormente, uno de los aciertos del gobierno fue en el año 2013. Sin duda fue uno de los más enfáticos en su compromiso con la inversión privada. Otro de los grandes aciertos, como ya lo mencionaban también anteriormente, fue el impulso de la serie de reformas difíciles de lograr políticamente en la inversión la inversión de los gobiernos pasados, la más ambiciosa de ellas, que fue la ley del servicio civil, una ley que pretendía evaluar a los trabajadores estatales constantemente para organizarlos según sus méritos, ¿no? Así es. Muy bien, gracias Ever, lo dejamos ahí, está muy bien también el trabajo realizado, ¿ya? Muy bien. Miss, es uno por grupo, ¿verdad? Es uno por grupo, nada más. Ya. ¿Ya? Con el nombre de todos los integrantes, si no se queda sin nota. La tarea donde dice ciclo económico, ¿verdad? Sí. Porque hay tres. Hay tres. De las otras vamos a hablar justamente el día de mañana. En el momento de que damos inicio a formulación, hablamos de cada uno de los dos trabajos que vamos a hacer, tanto para macro como para formulación, porque el tiempo ya no nos alcanza. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, ya no hay más grupos. Veo que han hecho un buen trabajo. Realmente los felicito. ¿Ya? Y el día de mañana, ya les voy diciendo desde ahorita, eso sí, para que lo tengan en cuenta. 6 grupos de 4 personas. Probablemente van a sobrar 2 y esas 2 se van a ir a algún grupo, pero por favor, solamente van a haber 2 grupos de 2 personas, de 5 personas, más o menos. 5, 10 y los otros, 4 por 6, 24. Sí, bueno, más o menos así. Ya, bueno, 4 por 4, 16. Claro, ahí está. Ya, 2 grupos de 5 personas y 4 grupos de 4 personas. ¿Ya? 2 grupos de 5, 4 grupos de 4. ¿Ya? Por favor, conversen al interior del grupo de WhatsApp para que el grupo que ya encuentre de 5 avise y ya nadie más haga. Ya solamente 2 grupos. Ya mañana no me vayan a venir con que hay un grupo de 3 y hay 3 grupos de 5. No. ¿Ya? Simplemente así.
2 grupos de 5 personas y 4 grupos de 4 personas. Ya son 5 y 5, 10 y 4 por 4, 16. 10 más 16, 26 personas hay aquí en esta aula. Ya, para que nadie se quede sin grupo. Por favor, ya, para mañana mismo les doy los temas y les explico de qué se va a tratar el examen final. Ya, chicos, listo. Muchísimas gracias. No olviden de subir. Ya no hay ningún otro medio para que lo puedan subir. Ya, así tal cual está en su hoja de borrador. Ya, no hay más. ¿Ya? Listo, chicos. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias por participar. ¿Ya? Y gracias por trabajar también. Lo han hecho bien. Bien. Adiós.